Hoy veremos el tema de historias clínicas y siglas. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos. Su objetivo es obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro, y por tanto se considera como un documento legal que recoge todos los datos relativos a la salud y a los servicios sanitarios prestados al paciente con el fin de proporcionar una adecuada asistencia médica. De este modo, la historia clínica permite que la atención médica esté basada en los datos del paciente y que se permita realizar una adecuada atención médica entre los profesionales de distintas áreas sanitarias. Además, aporta información para un correcto diagnóstico basado en los antecedentes del paciente y en su situación actual, permite decidir cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente y se convierte en la herramienta de control de la evolución del paciente. Un modelo de historia clínica debe llevar los datos del paciente que permitan su identificación y una anamnesis y exploración física. También debe incluir informes de urgencias, evoluciones clínicas de forma cronológica, órdenes médicas cruzadas, recetas, tratamientos y cuidados a seguir por el paciente, exploraciones complementarias solicitadas por el personal médico sanitario, la hoja de interconsulta, consentimientos informados del paciente en el que se da permiso para realizaciones de tratamientos o intervenciones quirúrgicas, informes de anestesia, de quirófanos y de anatomía patológica, la evolución y la planificación de cuidados de enfermería tras la intervención, la aplicación terapéutica de enfermería, el gráfico de constante del paciente, informes clínicos de alta, entre otros documentos que nos van a permitir dar todo ese seguimiento eficaz a través de todo lo que ha tenido el paciente en la institución o bueno, en su seguimiento de salud. Por lo tanto, tenemos que tener un buen procedimiento para el uso adecuado de estas historias clínicas. Por lo tanto, este procedimiento debe tener el objetivo de determinar los parámetros de uso de las historias clínicas para garantizar la custodia, la conservación y la confidencialidad de los datos de los usuarios atendidos en la institución. Y como alcance, este procedimiento debe aplicarse para el manejo de la historia clínica y los anexos, como todos esos que nombramos anteriormente, que son de tipo asistencial de los usuarios atendidos en la institución. Entre las definiciones que debemos tener en cuenta para ese procedimiento que nos va a permitir un uso adecuado o nos va a informar acerca de ese uso adecuado que se le debe dar a la historia clínica, debemos destacar que la historia clínica, nuevamente, es un documento privado de obligatorio cumplimiento y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. La consulta especializada incluye las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de prevención cuya naturaleza hace necesaria la intervención de médicos especialistas. Y además debemos tener en cuenta que a través de la resolución 1995 de 1999 se establecieron las normas para el manejo de la historia clínica. Esa es una normativa muy importante que debemos tener en cuenta para el uso adecuado de la misma. Adicionalmente, destacamos entre los responsables del uso o manejo de la historia clínica al personal asistencial, que es todo aquel profesional de la salud que intervino en esa atención que se le prestó al usuario y todo el personal adicional que intervino en cualquier etapa de la atención médica. Digamos que todo esto es importante para hacer un seguimiento adecuado de la salud del paciente. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que la reserva de esta documentación es de vital importancia y por tanto también se debe tener en cuenta esa responsabilidad que tienen aquellos que tienen la custodia de esa información, sea digital o física.
Entre los requisitos claves para el uso adecuado de las historias clínicas destacamos la integralidad, que es un conjunto articulado y continuo de acciones y servicios preventivos, curativos, individuales y colectivos en los diferentes grados de complejidad de un sistema. Y en salud, esa integralidad se refleja en que el paciente reciba los servicios médicos que requiere para atender su enfermedad de manera oportuna, eficiente y de alta calidad. Y además comprende la garantía de las facetas del derecho a la salud que ocurre en la posible afección que pueda padecer una persona. Por otra parte, otro requisito clave es la secuencialidad, la cual hace referencia a que los registros de la prestación de los diferentes servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Por su parte, la racionalidad científica es la aplicación de los criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones de salud brindadas a un usuario. Dichos registros deben evidenciar de forma clara y completa el procedimiento que se realizó, diagnosticó y el plan de tratamiento instaurado. La disponibilidad es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. La oportunidad es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. La confidencialidad, por su parte, hace referencia a que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y que únicamente puede revelarse a un tercero con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. De esta manera, las personas pueden exigir que su historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada. De la misma manera, se utiliza la seguridad para mantener de manera, junto a la confidencialidad, tener toda esa información guardada y sin que de pronto vaya a tener afectaciones, que se vaya a filtrar, entre otras. Y el requisito de ser única hace referencia a que cada persona tiene su propio seguimiento de salud o sus propias necesidades y por tanto esta va a reflejar todo ese servicio que se le prestó y no es igual entre uno y otro. Todos los pacientes son diferentes y asimismo cada historia clínica es diferente. Por todo lo anterior, se establece que dentro del procedimiento para el manejo de historias clínicas se debe tener en cuenta estos puntos. Primero, la confidencialidad de la información, cómo se va a almacenar, sea de manera física o digital, y cuáles son los parámetros para su uso. Las responsabilidades, tanto del profesional asistencial como el comité de historia clínica, la administración y la gerencia en general. Las actividades, que es tanto la apertura de la historia clínica como todo su contenido, sus consentimientos informados, la custodia y la conservación de las mismas, las entregas de las copias de las historias clínicas y todo lo que conlleva a ellas, sus anexos, su uso y demás. Y finalmente el plan de contingencia, que debe tener en cuenta la activación, el manejo y el restablecimiento de las historias clínicas en caso de que algo suceda. Muchas gracias por su atención.